Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios. Les invito a que pongamos delante del Señor este tiempo a través de una oración. Vamos a orar. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra. Recibe toda la alabanza. Porque solo tú eres digno. Solo tú mereces toda la gloria y toda la honra, Señor. Porque tú eres bueno en todo tiempo y toda bendición viene de ti. Que tu nombre sea levantado con poder. Que en este tiempo podamos proclamar que Jesús es el Cristo, que Él ha consumado todo en la cruz. Él ha vencido a Satanás, al pecado y a la muerte, y solo por su gracia, a través de su obra, que es suficiente y completa en la cruz, hemos recibido esa salvación tan grande. Gracias, Señor, por esta nueva identidad, por esta autoridad que tenemos en tu precioso nombre. Gracias porque estamos dentro del pacto de la evangelización mundial, y tú estás obrando con poder. Recibe toda la gloria y toda la honra. Recibe toda la alabanza. Padre, quebranta en este tiempo toda obra de la oscuridad que viene con temor, con inseguridad, con ansiedad a nuestras vidas, y llénanos de tu paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo para levantarnos como tus testigos y en cada lugar que tú nos has puesto esté alumbrando la luz del Evangelio y toda la oscuridad sea quebrantada. Obra con poder. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén. Amén. Vamos a alabar a nuestro amado Dios. Solo acabamos de empezar el futuro de verdad. Pronto llegará, tú confía. Solo acabamos de empezar las promesas del Señor. Firme tomarás, sé fuerte. Tú estado actual no perdurará por la eternidad. Está bien, en el Evangelio tú estás. Fracasar y triunfar está dentro del Señor. Está bien con tu identidad y autoridad, y recuerda con tu sueño que al mundo salvarás. Solo acabamos de empezar el futuro de verdad. Pronto llegará, tú confía. Solo acabamos de empezar la promesa del Señor. Firme tomarás, sé fuerte. Tú estado actual no perdurará por la eternidad. Está bien, en el Evangelio tú estás. Fracasar y triunfar está dentro del Señor. Está bien con tu identidad y autoridad, y recuerda con tu sueño que al mundo salvarás. Está bien,
En el Evangelio tú estás. Fracasar y triunfar está dentro del Señor. Está bien con tu identidad y autoridad. Y recuerda con tu sueño que al mundo salvarás. Y recuerda con tu sueño que al mundo salvarás. Sí, Señor, que cada día tu nombre sea proclamado con poder a través de nuestras vidas. Que cada día estés utilizándonos, Señor, como un instrumento en tus manos, para que toda la obra de la oscuridad sea quebrantada en cada lugar que estamos, para que se manifiesten las obras del reino de Dios, para que se levanten esas obras de salvación. Recibe toda la gloria. Y en este tiempo vamos a dar gracias a nuestro amado Dios. Tenemos tantas y tantas razones cada día por el cual agradecer, pero especialmente, como el Señor nos dice en su palabra, que nos regocijemos porque nuestros nombres por su gracia están escritos en el libro de la vida. Porque a través de la obra de Jesús el Cristo en la cruz, hemos recibido esa salvación que es respuesta a todo nuestro pasado, pero también es solución a todo nuestro presente e incluso ha solucionado el futuro. Por eso gracias Señor. Gracias por cada cosa que tú nos das, Señor, pero especialmente gracias porque estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo con todo el poder del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, porque tú nos guardas en el hueco de tu mano. Gracias porque nos has dado a tu Hijo, Jesús el Cristo. Dad gracias de corazón, dad gracias al Santísimo. Dad gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Dad gracias de corazón, dad gracias al Santísimo. Dad gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Dad gracias. Dad gracias de corazón, dad gracias al Santísimo. Dad gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Dad gracias de corazón, dad gracias al Santísimo. Dad gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga al débil fuerte
haz gracia. Amén. Y en este día el Señor, por su gracia, nos da su preciosa palabra que encontramos en el Evangelio San Mateo, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este nuevo año que Dios nos permite vivir solo por su gracia, ¿cómo tenemos que comenzar? ¿Cómo Dios, que siempre a través de la palabra nos da la dirección, cómo quiere que estemos comenzando? En el pasaje de hoy aparece el primer ministerio que hizo el Señor cuando Él estuvo en la tierra. Y después de ser bautizado, dice el versículo 1, entonces, en ese momento, Él hizo algo muy importante. Hay algo que mucha gente en este mundo desgraciadamente desconoce, porque la gente del mundo separada de Dios, ellos viven solo con las cosas físicas, materiales que pueden ver y tocar, pero también hay un mundo espiritual que solo la palabra de Dios refleja, donde nos habla de cuál es el verdadero problema espiritual y quién es el culpable. Y es Satanás. Por eso el Señor, lo que hizo primero, sin que nadie lo supiera, Él primeramente quebrantó el poder de Satanás. Él fue al desierto. El Espíritu le guió. Y allí estuvo en ese lugar yermo, solitario, caluroso. Era un sitio bien difícil, ¿verdad? 40 días estuvo ahí el Señor, donde estuvo haciendo ayuno y oración. Y es un tipo de tiempo, lo mismo que Elías, cuando después de esa batalla espiritual que Dios le dio la victoria en el Monte Carmelo, delante de esos 850 profetas falsos, él, cuando Jezabel, la reina, ella le amenazó de muerte, él, engañado, se marchó, ¿verdad? Y cayó allí debajo de un enebro, y estaba en un momento de gran crisis, era un momento de dificultad. Y era ese tiempo de dificultad también, era un momento complicado, donde, dice la palabra, el Señor fue tentado, pero más que tentado, lo que quiere decir es que fue probado, fue una prueba para él. Por supuesto, Satanás, él sabía muy bien quién era Jesús, ¿verdad? Y sabía también que era absolutamente imposible que le venciera. Pero siempre, antes de que acontezcan grandes obras, siempre Satanás pone esas pruebas, esas tentaciones, intenta estorbar esas cosas, ¿verdad? Pero ciertamente, él conoce muy bien, por supuesto, quién era Jesús, y también él está conociendo cuál es el estado espiritual de cada uno de nosotros, si estamos de verdad aferrados al Evangelio, si estamos disfrutando el Evangelio, o si no tenemos fuerza espiritual. Si estamos aferrándonos a otras cosas, aunque somos hijos de Dios, no podemos tener fuerza espiritual, y este Satanás que no nos puede vencer, porque somos hijos e hijas de Dios, pero él nos engaña, ¿verdad? Si no tenemos esa fuerza espiritual. Pero el Señor, realmente, en esa situación, Él quebrantó totalmente el poder de Satanás. Por eso, en este nuevo año que Dios nos permite, ¿cómo tenemos que comenzar? Como el Señor hizo en primer lugar, hay que estar quebrantando ese poder de Satanás que intenta engañar nuestras vidas, que intenta
dividir nuestros matrimonios, que intenta engañar a nuestros hijos, destruir familias. Él está continuamente porque estamos en una batalla espiritual. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque Él en la cruz ya venció a Satanás. Y en su nombre tenemos esa nueva identidad. Somos hijos de Dios y tenemos esa autoridad que tenemos que estar ejerciendo. Cuando un hijo de Dios toma el pacto de Jesús el Cristo, cuando está orando al Padre, el mundo espiritual se mueve. No es cualquier oración, es una oración de un hijo, una hija de Dios. Y Dios da respuesta. El Espíritu Santo obra. Dios envía a los ángeles, la oscuridad es quebrantada, se levantan esas obras del reino de Dios. Por eso, ciertamente, el Señor, que lo conoce en Mateo 12:29, está hablando que primeramente para entrar a una casa hay que atar al hombre fuerte. Y primeramente hay que estar quebrantando el poder de Satanás. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores, huestes de maldad. Dice en Efesios 6:12, por ello tenemos que estar utilizando esa autoridad para cada día tener victoria y quebrantar en cada lugar que estamos el poder de la oscuridad. Eso es lo primero. Hay que empezar por ahí, como el mismo Señor nos muestra en la palabra. Muchas personas no están creyendo que Satanás existe. Él dice en Apocalipsis 12:9 que es el engañador de este mundo y su mayor engaño es ese, hacer creer que Él no existe. Pero por supuesto, la palabra de Dios nos habla que Dios mismo lo creó, cómo se reveló, cómo cayó, cómo está obrando continuamente. Incluso ya nos dice cuál es su final porque está todo preparado. El mismo Señor Jesús está hablando de Él en este pasaje, es probado por Él. Por eso tenemos que estar conociendo esa realidad que solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra. Pero este mundo, desgraciadamente, muchas personas importantes no están conociendo, incluso en muchos seminarios teológicos hoy en día, no hablan de Satanás. Y como consecuencia, en muchas iglesias tampoco lo están haciendo. Y es muy importante entender que este Satanás fue el que trajo esos problemas fundamentales desde el principio. Génesis 3 hizo que el hombre decidiera romper el pacto, que el hombre cayera en el yo. Génesis 3, el hombre separado de Dios empieza a vivir en el yo, atrapado por Satanás, por los pecados, con esa naturaleza de pecado. Y él, separado de Dios, no es nada. El hombre sin Dios no es absolutamente nada. Ya tiene una vida miserable porque está muerto espiritualmente, ha salido de ese principio de la creación de Dios. Él nos hizo para estar con Él. Por eso, ese problema, el culpable es Satanás, pero no solo eso. También el hombre en ese estado fue atrapado grandemente por Satanás y empezó a buscar de manera engañosa. Le puso esas metas, Satanás, buscar en lo material. Hay que buscar la plata. No importa robar, matar, lo que haga falta, pelearme, aunque sea mi familia, hay que conseguir la plata. Y eso es un fracaso absoluto. Porque aunque la consiguieran, no te da la felicidad, porque tu problema es espiritual y nada material puede solventar un problema de índole espiritual. Tampoco lo carnal. Y eso es Génesis 6. La época de Nefilim fue un fracaso grandemente. Porque si están las personas enfocadas en ese tipo de cosas, fracasan grandemente. También Satanás fue el creador del acontecimiento de la Torre de Babel. Génesis 11. Vamos a ser como Dios. No necesitamos a Dios. El humanismo es algo que continuamente, desgraciadamente, está aconteciendo aún en nuestros días. La gente piensa que es Dios, que Él puede hacer lo que quiera, lo que sienta, que nada ni nadie tiene derecho a coartarlo, a pararlo. Él es suficiente, independiente. Es lo que está diciendo ese movimiento de la Torre de Babel. Hay que buscar la fama, el poder, el éxito, pero sin Dios es un absoluto fracaso. ¿Cómo fracasó esa Torre de Babel? Y Él es el que está obrando y tienta, por supuesto, con cosas que parecen agradables a los ojos, que parecen atractivas. Por supuesto, es un engañador, un astuto, y Él sabe muy bien cómo estar totalmente
llevando a la destrucción a las personas, especialmente a las siguientes generaciones. Pero no tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia, como era absolutamente imposible para nosotros vencer a Satanás, Él por su gracia, nada más el hombre caer engañado por Satanás, en Génesis 3:15, Él promete, allí da la respuesta, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿De quién está hablando este versículo, que es el protoevangelio? Está hablando de Jesús el Cristo. Dios, que a través de una mujer virgen se iba a encarnar. ¿Por qué? Porque un hombre pecó y un hombre tenía que pagar. Pero desde Adán todos los hombres nacen con ese pecado, esas consecuencias del pecado. Por eso ellos son pecadores, no tienen ninguna característica para poder salvar a nadie. Ellos mismos necesitan ser salvados. Por eso Dios ciertamente a través de una mujer virgen se encarnó, y Él es verdadero Dios, verdadero hombre, pero si no, como hombre no tenía ningún pecado. Él era justo y toda su vida no cometió pecado ni de acción ni de omisión. Él era justo. Por eso el justo fue a la cruz por los injustos para llevarnos a Dios. Y Él es Jesús el Cristo. Por eso ciertamente esa es la respuesta. Cristo vino y aplastó la cabeza de la serpiente, quitó esa autoridad a Satanás que nos había robado. Y ese Cristo es el que estaba tentando a Satanás. También en época de gran sufrimiento, de desastres, Génesis 6, allí Dios le dice a Noé que construya un arca, ese barco de madera, que es la única manera de salir del desastre, de la destrucción segura, solo dentro del arca. Porque ese arca es un tipo de Cristo. Solo en Cristo podemos salvarnos. Solo en Cristo podemos salir de los desastres, de toda maldición. Solo Cristo salva. Fuera del arca solo hay muerte, solo hay sufrimiento. Solo en Cristo, dentro del arca, está la vida. Es lo que está hablando el Señor. Por eso, ciertamente, es la manera perfecta de Dios que constantemente a lo largo y ancho de toda la palabra el Señor está prometiendo. También en Éxodo 3:18 ese sacrificio de sangre que representa la obra de Cristo en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que derrama su sangre para de esa manera poder sacarnos de nuestros pecados, poder darnos la vida, justificarnos delante de Dios. Por eso, a través de esa sangre del Cordero, fueron liberados de la esclavitud que habían padecido 400 años, del poder de Faraón, que es un tipo de Satanás. Recibieron la liberación solo al poner su fe, al pintar esa sangre en los postes y dinteles de las puertas. Y este Satanás se presentó allí, delante del Señor, que era ese Cristo que estaba profetizado, que Dios había prometido, que Él estaba allí delante de Él intentando probarlo. También Isaías 7:14, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Manuel, Dios con nosotros, Dios que por su gracia y su misericordia Él vino y se hizo hombre para poder darnos esa verdadera salvación. Jesús el Cristo. Y en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y Jesús el Cristo vino y en la cruz venció a Satanás, vino para deshacer totalmente todas las obras del diablo. Por eso ciertamente no tenemos que preocuparnos, ya Cristo ha vencido a Satanás y en su nombre tenemos la identidad, la autoridad de hijos de Dios, y también cada día, en el nombre de Jesús el Cristo, a través de la oración, tomando el pacto, esa oscuridad es quebrantada y resplandece la luz del Evangelio. El Señor hizo que este Satanás huyera por completo, quebrantó el poder de la oscuridad. Y en este nuevo año, en este nuevo comienzo que Dios nos da por su gracia, hay que empezar por ahí, tomando el pacto de Cristo, disfrutando nuestra identidad, pero utilizando esa autoridad que tenemos para que se esté quebrantando el poder de la oscuridad que intenta atacar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros campos,
en el nombre de Jesucristo para que se pueda estar realizando el deseo de Dios, que es la evangelización mundial. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? En primer lugar, tenemos que tener un tiempo de determinación. Hay que estar determinando. Ciertamente no hay que estar de espectadores, hay que determinar, entendiendo realmente cómo este Satanás está obrando continuamente, cómo está robándonos las cosas importantes. No hay que estar simplemente siendo un espectador. Hay que estar siendo esos protagonistas que Dios nos ha llamado, tomando el pacto de Jesús el Cristo y determinando ese tiempo de determinación a solas en el desierto. ¿Por qué tenemos que determinar? Ciertamente Cristo ya ha vencido. Él ya tiene la victoria, en su nombre tenemos la victoria. ¿Y por qué tenemos que determinar? Pues solo tenemos que mirar a nuestro alrededor. Así, mirando un poco nuestras familias. Gente allegada a nosotros, gente cercana, amigos, vecinos. ¿Cómo están viviendo las personas? Luego pueden poner los noticieros. ¿Qué noticias hay en nuestros países, en nuestras regiones, en todo el mundo? ¿Qué tipo de noticias hay? Hay que ver la realidad, cómo están viviendo las personas. Nosotros ya tenemos la salvación, somos hijos de Dios. Pero la gente está sufriendo. ¿Y cuál es su problema? Es un problema de índole espiritual. Es Satanás que está atrapándoles porque están separados de Dios. Están totalmente siendo siervos de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Solo Cristo vence a Satanás y Él nos ha llamado para que, como sus hijos, sus hijas, en cada lugar que estemos, podamos estar determinando. No podemos quedarnos como meros espectadores. Dios nos ha dado esa gran comisión y hay que empezar como el Señor empezó, determinando, orar, empezar a disfrutar primeramente esas 24 horas en nuestra vida para poder establecer el poder del trono celestial en nosotros y estar orando para que se estén quebrantando esas obras de la oscuridad en cada campo, en cada familia, en cada persona que conocemos. Por ahí tenemos que empezar determinando, porque hay que conocer este método de Satanás. Él sabía perfectamente que no podía vencer a Jesús, lo sabía. Él lo sabía, pero él continuamente, aunque sabía que no lo podía vencer, fue allí a tentar. Y él intenta también engañarnos. No nos puede vencer porque ya somos de Cristo, pero él quiere engañarnos. Por eso tenemos que conocer su método. En primer lugar, fue allí y le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, ¿no? Di esta piedra que se convierta en pan. Pero el Señor dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y continuó, ¿verdad? Él es persistente, ¿verdad? Sabe que no puede vencer, pero intenta continuamente engañarnos. Es su método. Y dice, bueno, lo llevó al pináculo del templo. Bueno, tírate. Y Dios, está escrito, enviará a los ángeles, tal. Y el Señor le contestó, no tentarás al Señor tu Dios. Y después le mostró todos los reinos de la tierra. Si postrado me adorares, te daré todos estos reinos. Y el Señor le dijo, solo al Señor tu Dios adorarás. Ciertamente, Él intenta continuamente con ese método engañarnos, pero no sean engañados. Ya tenemos la victoria en Jesús el Cristo, por eso que tengamos ese tiempo de determinación. Dios nos ha llamado, nos ha salvado a través de Jesús el Cristo, ya somos hijos de Dios, tenemos todas las bendiciones, nuestro pasado, presente, futuro está totalmente solucionado en Cristo. Y en este tiempo tenemos que determinar, totalmente entregar nuestras vidas solo para Jesús el Cristo, para cumplir la evangelización mundial, para alcanzar las 237 naciones, primeramente orando, haciendo esa guerra espiritual, disfrutando esa oración 24 horas, esa oración que realmente está moviendo el trono celestial, donde se van a levantar esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, y de esa manera va a alumbrar la luz del Evangelio en cada lugar que estamos, pero también hasta las 237 naciones. Por eso, que puedan tener ese tiempo de determinación ahí donde están, que determinen, Señor, este año, de verdad,
voy a entregar mi vida, voy a empezar a orar, voy a disfrutar esas 24 horas haciendo esa batalla espiritual para que la oscuridad sea quebrantada en mi vida, que Satanás realmente no tenga ningún canal, ningún resquicio, no me tenga atado en nada, que pueda recibir ese poder espiritual, esa sanidad, pero también en mi matrimonio, en mi familia, en mi campo, en el lugar donde trabajo, donde estudio. Ahí tenemos que estar determinando y empezar a orar para quebrantar la obra de la oscuridad y que la luz del Evangelio esté resplandeciendo con poder. La segunda cosa, primero es determinar, la segunda cosa que tenemos que también comenzar este año. No hay que permitir que este Satanás nos arrebate el culto. Dios nos creó para dar culto a Él. Génesis 1:27. Nos creó a su imagen y semejanza para estar dando culto 24 horas. Ese es realmente el principio de la creación para el hombre. ¿Cuánto tiempo necesita o cuánto tiempo tiene que estar el pez en el agua? ¿Cuánto tiempo? 24 horas, ¿verdad? Si sale, pasan unos minutos y se muere. Tiene que estar 24 horas en el agua. Pues el ser humano fue creado para estar 24 horas dando culto a Dios, teniendo esa relación viva a través del Espíritu. Y de esa manera el hombre realmente tiene la verdadera felicidad, la verdadera paz. Está absolutamente completo y satisfecho a la manera de Dios, que es perfecta. Por eso este Satanás quiere quitarnos absolutamente el culto, quiere que no tengamos cada día ese tiempo, y a veces con cosas que parecen buenas, actividades incluso de la iglesia, que son importantes, pero primeramente es mi culto con Dios. Si pierdo eso, perdemos todo. Por eso este Satanás siempre obra de esa manera, quiere arrebatarnos el culto, y ese es el contenido. Hemos visto el método y ahora el contenido de Satanás. Por eso, primeramente, le tentó con la comida. ¿Por qué? Es algo para subsistir. Necesitamos comer, si no nos morimos, ¿verdad? Y él puede venir a través de esas cosas físicas, materiales, que son importantes, pero no son lo más importante. Luego le atacó por el orgullo. Lo puso allí en el pináculo del templo, delante de todos, ¿no? Que lo vieran. Tírate y que te vean allí. Si eres hijo de Dios, Dios enviará a los ángeles. Pero ciertamente el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y al final, ¿dónde atacó? Al culto. Que le adorara a Él, le daría todos los reinos de la tierra. Pero el Señor le dijo claramente, solo al Señor tu Dios adorarás. Quería que cambiara el objeto del culto. Solo a Dios tenemos que adorar, y tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, como dice Juan 4:24, porque Dios es espíritu, y le adoramos a través de Jesús el Cristo, que es el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres, y es a través de su obra preciosa, completa y suficiente que podemos presentarnos 24 horas delante de Dios. Por eso ciertamente no tenemos que perder el culto. Y Él nos va a atacar, sabe nuestros puntos débiles, sabe nuestras debilidades, pero ciertamente no tenemos que permitir que esté arrebatándonos el culto. Tenemos que tener cada día ese tiempo de culto. ¿Hasta qué punto? 24 horas. Tengo que tener mis 24 horas de oración para disfrutar del poder del trono celestial, para restaurar realmente mi estado espiritual, para disfrutar de esa plenitud del Espíritu Santo y levantarme como testigo y ver cómo Dios tiene todo preparado en nuestros campos y que se pueda levantar esa obra del evangelismo a través de mi vida. Por eso no permitan, van a venir muchas cosas que incluso son buenas, que son necesarias, pero que no dejemos que nos arrebaten el culto. Si perdemos cada día el culto, ese tiempo de tomar la palabra, meditar la palabra, de orar 24 horas, de estar pensando en el evangelismo, si perdemos el culto, ya perdemos todo. Ahí ya realmente Satanás nos va a engañar totalmente. Va a hacer que tomemos decisiones incorrectas. Por eso es muy importante que en este año primeramente estemos determinando empezar a orar 24 horas para quebrantar el poder de Satanás y no permitir lo más importante, lo más valioso, el culto,
mi culto personal con Dios cada día y, por supuesto, el culto general junto en mi congregación con mis hermanos y hermanas. Eso es importantísimo. No tengo que permitir que este Satanás me esté realmente engañando hasta ese punto. ¿Y qué es lo tercero? Que tomemos la palabra, pero no de cualquier manera. Hay que tomar la palabra de manera concreta para nuestras vidas. Esa es la manera de poder tener la respuesta de solo, lo único, la recreación. El Señor, cuando le tentó con esa piedra que la convirtiera en pan, Él estaba hambriento, ¿verdad? 40 días en ayuno y en oración, estaba hambriento, pero el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Él le contestó con la palabra, esa palabra que Dios había dado en Deuteronomio 8:3, de manera concreta, se aferró a la palabra. Y tenemos que estar establecidos a la palabra de manera concreta para nuestras vidas. Cada domingo Dios nos da por su gracia, a través del mensaje del púlpito, su preciosa palabra para nuestras vidas. Por eso es tan importante tomar esa palabra del púlpito, meditarla y que se grabe, se enraíce, se naturalice en nuestras vidas. A través de esa palabra del púlpito, Dios nos da respuestas por adelantado para los 6 días restantes de la semana. Por eso hay que tomarla y personalizarla en nuestra vida. ¿Por qué Dios me da esa palabra? ¿Qué quiere que esté aplicando? ¿Cómo tengo que aplicar esa palabra? Y cada día tener ese tiempo del culto y meditar en ella, repasarla, profundizarla, grabarla y luego aplicarla, seguirla, utilizarla en los encuentros, los acontecimientos, las situaciones que pasan. Voy a ver cómo Dios, al tomar la palabra de manera concreta, Él la está cumpliendo. ¿Cómo cumple su palabra? De esa manera experimento que Dios vivo está conmigo y puedo disfrutar de esa vida y puedo luego compartir esa vida. Por eso, de manera concreta, el Señor, ¿cómo le contestó? Con la palabra. Y ahí Satanás ya se quedaba parado, ¿verdad? Luego también, cuando le dijo que saltara de allí del pináculo del templo, incluso empleó más o menos la palabra de Dios, el Salmo 91 del 11 al 12, que Dios enviaría a sus ángeles. Pero el Señor también le contestó con la palabra correcta. No tentarás al Señor tu Dios. Y eso era Deuteronomio 6:16. De manera concreta, el Señor siempre apegado a la palabra. Y si estamos permaneciendo en la palabra, esos son los verdaderos discípulos, como dice en Juan 8:31. Yo no tengo que estar peleando con mi pensamiento ni con mi fuerza humana. No podemos vencer a Satanás. Cristo ya lo ha vencido. Cuando yo creo la palabra, cuando tomo la palabra, cuando sigo la palabra, ahí Satanás no puede hacer nada. Y también cuando le dijo que se postrara delante de él, en el versículo 10, el Señor dice, solo al Señor tu Dios adorarás. Y esto también era la palabra que aparece en Deuteronomio 26, versículo 10. Es lo que les dijo el Señor. Y el Señor Jesús tomó fuertemente, de manera concreta, la palabra, y Satanás totalmente fue quebrantado, fue aplastado totalmente y huyó, se marchó. Por eso ciertamente, a través de este pasaje, de este mensaje, Dios, por su gracia, nos da una dirección muy concreta para este nuevo año. Como el Señor, lo primero que hizo al comenzar su ministerio, Él primeramente quebrantó la obra de la oscuridad. Cristo ya ha vencido a Satanás. Nosotros tenemos esa identidad y autoridad. En el nombre de Jesucristo hay que empezar por ahí. Tenemos primeramente que determinar, Señor, de verdad este año voy a empezar, dame gracia, voy a empezar tomando el pacto de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz, con esa autoridad que tengo en su nombre, voy a empezar a orar 24 horas, para que toda la obra de la oscuridad sea quebrantada en mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi campo, para que estés quebrantando toda obra de la oscuridad y el reino de Dios se esté estableciendo, se levanten esas obras del reino de Dios, esas obras de la salvación. Tengo que determinar. En segundo lugar, tenemos que estar totalmente no dejando perder el culto. Es muy importante, Señor, voy a tener ese culto cada día disfrutando de ese tiempo de concentración,
en tu palabra, meditando en la palabra, orando con la palabra, pensando y orando por el evangelismo. Ese tiempo de felicidad donde voy de verdad a recibir la gracia, el poder, y luego durante 24 horas podré seguir orando. Y también que podamos tomar la palabra de Dios de manera concreta en nuestras vidas. Es lo que tenemos que hacer. De esa manera la oscuridad será quebrantada en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros campos. Este Satanás tuvo que marcharse, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió luego? Dice que Dios envió los ángeles que le servían al Señor. Y esto es algo que tampoco muchas personas están conociendo. Ese es el respaldo que tenemos. En Éxodo 14, 19 al 20, cuando iba el pueblo de Israel por el desierto, Dios envió el ángel que estaba delante y detrás de ellos. En Segunda de Reyes 19:35, cuando los asirios rodeaban la ciudad, Ezequías, el rey Ezequías, delante de la pared del templo, derramó su corazón delante de Dios. Esa misma noche, Dios envió un ángel y mató 185.000 asirios. Fueron liberados de los asirios. También Daniel, en Daniel, capítulo 10, del 1 al 21, cuando él estaba orando, desde ese primer día dice que Dios envió un ángel, un arcángel para darle respuesta. Y Pedro, una noche antes de ser ajusticiado, de ser martirizado, la iglesia estaba orando allí en el aposento alto de Marcos, como aparece en Hechos 12, del 1 al 25. Y un ángel fue y liberó a Pedro. Lo sacó hasta la misma calle. Pedro pensaba que estaba soñando, pero luego se dio cuenta que era real y fue liberado. Por eso es el respaldo que tenemos. Somos ciudadanos celestiales. Tenemos el respaldo del trono celestial, de los ejércitos celestiales. Por eso tenemos en este año que estar utilizando esa autoridad que tenemos, restaurando esa oración de 24 horas en nuestras vidas. Que en este año puedan determinar, que en este año no pierdan nunca el culto, que estén cada día disfrutando del culto y que cada día puedan aferrarse a la palabra de manera concreta, vivir, seguir, editarse, seguir la palabra de Dios, aplicarla a sus vidas y circunstancias. De esa manera la oscuridad va a ser quebrantada y las obras de salvación se va a levantar a través de sus vidas. Dios les va a seguir utilizando para cumplir su mayor deseo, la evangelización mundial. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque Jesús el Cristo ha quebrantado el poder de la oscuridad en la cruz. Y nosotros, por tu gracia, somos tus hijos y tenemos esa nueva identidad y autoridad. Padre, danos la gracia para poder determinar y empezar a orar 24 horas haciendo esa batalla espiritual. Danos la gracia para disfrutar del culto cada día, para cerrarnos de manera concreta a tu preciosa palabra que tú siempre cumples. Obra poderosamente en cada una de las familias que representamos. Levanta con poder los países, cada uno de los países hispanos, que levantes a tu iglesia mundial, que la utilices para cumplir la evangelización mundial y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido con las personas que Dios les haga encontrar. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, tendremos el tiempo del mensaje de sanidad. Desgraciadamente, en esta época hay muchas personas enfermas, ¿verdad? Pero el verdadero problema es espiritual. Por eso Dios nos ha llamado también como doctores espirituales, para con el Evangelio de Jesús el Cristo, que es el verdadero sanador, estemos dando esa verdadera sanidad a todas las personas. Por eso la sanidad en esta época es una puerta muy grande para cumplir la evangelización. Por eso les pido que puedan orar
para que Dios nos dé la palabra necesaria y podamos realmente levantarnos como esos doctores espirituales que Dios utilice para poder sanar con todas las personas que nos haga encontrar. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.